Tapadas, están rodeando la zona, están caminando por toda la zona para asegurarse que esta zona ha quedado absolutamente despejada. Les puedo asegurar que esto hasta hace 5 minutos atrás, no más de 5 o 6 minutos, mientras vemos otro camión también avanzando por un costado, era un verdadero infierno en donde absolutamente no se podía respirar y en donde eran movimientos constantes de ir y venir cada una de las partes tratando de ganar posiciones, y finalmente se impuso la policía, que empezó a atacar muy duramente con gases lacrimógenos. Miren, tenemos algunas historias, Adrián, a ver si podemos tomar ese restaurante que está allí en la esquina, en donde recién ahora puede abrir sus puertas. Allí la gente intentó desesperadamente refugiarse, tuvieron que cerrar las cortinas, pero antes la policía lanzó una granada de gas lacrimógeno que entró allí. Lo que nos describen allí es que hay gente lastimada que ya ha sido llevada para ser atendida y que tuvieron que tirarle vinagre en los ojos porque no podían soportar la picazón que tenían y no se podía respirar. De esto, este equipo de Todo Noticias da fe. Por momentos no se podía respirar en este lugar y la verdad es que los incidentes empezaban a cobrar más temperatura. Ya no importaban las consignas de Fora Temer, no importaban las consignas de protesta contra la dirigencia política, sino simplemente tratar de tomar el mejor ángulo posible para llevarles la información y por parte de quienes estaban aquí para avanzar, para ponerse a cubierto, para enfrentar a la policía en otro ángulo, y es por eso que se fueron moviendo hacia las calles laterales. La verdad es que la tensión estuvo muy fuerte. Ahora parece estar despejado. Lo único que estamos tratando de comprobar es simplemente si se trata de un repliegue para volver a hacerlo, pero esta área por lo menos está completamente libre. Yo sé que ustedes han visto las imágenes y que la estaban pasando y notaron el nivel de violencia que se vivió aquí en esta manifestación en Río de Janeiro, que hasta el momento era nutrida, concurrida, compacta y pacífica, pero de repente todo se complicó y se complicó muchísimo. Nelson y Paula. Sí. Pepe, te estamos escuchando acá, Nacho Otero y Nico Viñaski. Realmente la situación que vos nos contabas era realmente estremecedora, porque además veíamos cómo al equipo, algunas organizaciones de extrema izquierda también les tapaban las cámaras para que no estén grabando. En un momento hubo un momento de muchísima tensión, ese que estamos viendo ahora, en el cual se acerca la policía militar de Brasil, especialmente los cuerpos que están entrenados para incursionar en las favelas. O sea que realmente fue una situación de tensión muy grande ahí. Sí, aquí se ha vivido, Nacho, esto con una tensión muy grande. Mirá, lo que estás contando es exactamente cierto, mientras vuelven a avanzar algunos grupos, pero menores, que por ahora no producen nada más que gritos. Pero te puedo asegurar, Nacho, que la policía aquí todavía está desplegada muy fuerte. Aquí nuestros compañeros están avanzando con la cámara para que ustedes vean. Miren, alcanzo a contar simplemente en una cuadra 1, 2, 3, 4, 5, 6 vehículos de estos con los que, como bien narrás, se entran a la favela con personas que tienen sus caras tapadas y fuertemente armados. Tenemos 2 helicópteros sobrevolando la zona. Otro sector de la policía está tratando de recuperar el orden y hacer evaluación de daños en otro de los costados. Avanzaban recién de modo compacto. Mira, lo que hemos vivido recién aquí es exactamente esa descripción que hiciste, porque por un lado nos corría junto con la gente la policía con sus gases lacrimógenos, pero por el otro lado, los anarquistas, como habíamos tomado algunos primeros planos y habíamos mostrado los preparativos que estaban haciendo, no querían que los filmaran. Entonces nos ponían sus banderas, esas banderas rojas y negras, para que no lo hicieran, y por un momento hubo un intercambio allí un poco fuerte, pero no pasó de eso porque la policía, al llegar con sus gases lacrimógenos, inmediatamente puso fin a cualquier posibilidad. Mira, allí hacia la izquierda vemos otra nutrida guardia policial y vemos que hay una fogata grande, seguramente para quemar los efectos de los gases, que aquí sí se han tirado en una gran cantidad, y luego fueron avanzando por este espacio central. Estamos a la altura del Teatro Municipal, y luego por las calles laterales. Creo que también estás escuchando el ruido de los helicópteros. Mirá lo que es esto aquí, Pepe, el operativo policial que está montado aquí en el lugar. Sí, te escucho. ¿Son tropas del BOPE de Brasil? Sí, está todo mezclado, exactamente. Están los de esta agrupación y también está la policía militar y también están otros sectores que se están acercando, pero que ya están en las custodias de los alrededores, que habíamos visto cómo se estaban preparando, bloqueando directamente con grandes placas, a veces de metal, otros de plástico muy consistente, las vidrieras, como para que no se producieran destrozos. Pero por ejemplo aquí lo que tenemos son muchas camionetas de la policía militar en concreto, y buena parte son estos que con sus escudos, como estamos viendo, realmente reforzados en algunos casos, avanzaron muy fuertemente contra la gente que estaba aquí, cuando de la nada, porque les puedo asegurar, yo había escuchado y visto este relato, de la nada aparecen, están en el medio de los manifestantes y de repente aparecen con elementos como si estuvieran tapando sus caras, y aparecen de la nada, y la policía que avanza
la policía avanzó de un modo contundente. Miren, impresionante, Pepe. hacia aquel lado, miren la cantidad de elementos que hay hacia aquel lado en la calle. Eso ha sido prácticamente tierra de nadie. Y les quiero contar que en un medio de una gran explosión que hubo, no sabemos a dónde obedece. Generalmente ese tipo de explosiones son las que producen las bombas de efecto moral. Mientras la gente sigue cantando sus consignas, mientras pasa, pero ya mucho más relajadamente, tratando seguramente de volver a sus casas, de repente se produjo un apagón en la zona. Fue tan fuerte el estallido, tan grande el estallido, que se produjo en este mismo momento que les estamos mostrando con este equipo de Todo Noticias, que realmente apagó toda esta área. Se produjo un apagón muy importante, a punto tal que pensábamos que habían hecho estallar alguna fase que seguramente estaba aquí en la calle. Miren cómo quedó esta calle. Sí. Es una calle llena de despojos, una calle absolutamente llena de restos, fundamentalmente de vidrios y de lo que quedan de las latas de gases lacrimógenos que ha tirado la policía y lo que queda levemente humeante de lo que ha sido seguramente una fogata que intentó prenderse para tratar de disipar eso. Fogatas de ese tipo hemos visto, gente con vinagre, con algo que, miren, me van a disculpar la descripción, pero olía casi como ruda macho, la que está en algunos parques o en algunos jardines, para tratar de despejar ese olor tan fuerte. Incluso generosamente una persona, una chica que estaba aquí, tenía una bufanda llena de ese olor y me la puso en la cara para que pudiera respirar en ese momento y por lo menos salir del área donde estaban arreciando los gases. Miren ustedes el nivel de destrozos lo que estamos viendo, Pepe, es impresionante. Y cómo quedó esta área donde hubo. Son imágenes como de un combate, ¿no? ¿Sabes? ¿Fue eso, Nico? Sí. ¿Crees que que los manifestantes se están como replegando y pueden llegar a volver a ese campo de batalla que estás describiendo y en el que estás vos mismo? Nico, no entiendo mucho de estas estrategias para moverse en la calle, pero por cómo yo veo posicionada la policía, la actitud en que veo a la policía, la actitud que yo veo a la gente y este recorrido por calles laterales donde también hubo muy fuertes enfrentamientos, en este caso, y vamos a tomar otro ángulo, no daría esa sensación. Las personas en términos generales aquí entienden que esto ha terminado. Pero de todas maneras estamos muy atentos, mostrándole lo que es esta evaluación después de lo que fue este enfrentamiento, que además fue bastante largo. Esto es otra de las características, no fue un enfrentamiento de 1 minuto, de 2 minutos. Este enfrentamiento duró largamente más de 40 a 50 minutos y en cada lugar al que íbamos para tratar de ganar un pulmón, para poder retomar nuestra posición de transmisión, volvía a caer una bomba de gas lacrimógeno. Mientras vamos a tomar todo el bulevar, vamos a mostrarles todo el bulevar donde está. Ven ustedes allí en el fondo nuevamente la guardia policial con sus cascos, con sus caras tapadas y también con los escudos. Es una calle militarizada. Está haciendo un cordón. Exactamente, está haciendo un cordón. La verdad es que si alguien quisiera volver a entrar aquí para volver a tomar sus posiciones, más allá de algunos gritos que en las laterales estamos escuchando de fuera, tendría que ser un ejército. Le sería... No, y le sería muy difícil porque estratégicamente han conseguido tomar algo. Ahora, por lo que estoy viendo y por lo que vivimos hace algunos minutos atrás, estamos viendo que la intención era a cualquier costo sacar a la gente de toda esta área central, dispensarla por los costados donde las calles son más chicas y poder dominarlas y poder manejarlas y que finalmente la gente saliera de acá. Si yo me guío por lo que estamos viendo en este punto, lo han conseguido. Si me guío por la cantidad de guardia mira, estamos aquí en lo que queda de una fogata que seguramente encendieron para tratar de evitar los gases lacrimógenos, el efecto de los gases lacrimógenos. Algo han quemado aquí mientras estamos acercando nuevamente a otro punto de este bulevar, insisto, donde la gente camina con más tranquilidad, pero también en medio de una guardia policial formidable. Esto que estamos viendo ahora, tenemos un ángulo mejor todavía para mostrarles. Miren ustedes, completa absolutamente el ancho de este bulevar. Acabou esse governo, acabou. Fora Temer. Você acha que este gobierno terminó? ¿Você acha que este gobierno acabó? Se cerró, el gobierno se cerró ahora. Temer no es más nuestro presidente. Nunca se fue, nunca se fue. Muy obrigado. No es del pueblo, no es del pueblo. Muy obrigado. Bueno, esto es el espíritu de mucha de la gente que ha venido aquí. Quiero recordarles que aquí había... aquí hay otro cartel de otro de las manifestantes con el cartel de Fora Temer. Ninguna reforma va a pasar. Este es un punto importante. Ninguna reforma va a pasar. Se han estado haciendo reformas que tienen que ver con la seguridad social y se han estado haciendo reformas que tienen que ver con muchos programas sociales. Y querían tenerlas absolutamente terminadas y a punto de aprobar. Pero claro,
Ahora está todo absolutamente en veremos, porque además el Congreso está sumamente sospechado y no saben cuánto tiempo puede resistir este gobierno. Recordemos que Temer ha decidido mantenerse, pero vamos a ver con qué respaldo. Pepe, si te parece, todo esto, como contábamos antes, se desata a través de un audio en el cual se lo escucha al presidente Temer avalando el pago de una coima. Nosotros tenemos ese audio y me parece súper importante que lo mostremos. Así que compartimos el audio en el cual se lo involucra a Temer avalando una coima. Vamos a ver. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu, que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim. Isso. É investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, dá uma segurada, do outro lado do juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar o dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Bom, se eu der conta, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que dá uma esfriada até o outro chegar e tal. O lado ruim é que se vem um cara com raiva ou com não sei o quê, o que tá me ajudando tá bom, beleza. Eu consegui encolar um no grupo. Agora eu estou tentando trocar. Bueno, impresionante el audio del presidente Temer de Brasil diciendo que había conseguido ayuda de las fuerzas de tareas, dice, que tenía información como inside information y que estaba ahí para cambiar al procurador y siempre como dando a entender que estaba avalando este pago de sobornos para la persona que podría complicarlo en la denuncia, que él dice, no estoy denunciado, estoy siendo investigado. Y llama mucho la atención la tranquilidad con la que está hablando el presidente Temer. Estamos con Jorge Castro, analista internacional, que estaba viendo muy atento todo lo que pasaba en Brasil y el audio. ¿Qué opina? Bueno, lo que se ha conocido ahora ha sido el sonido de este audio. El texto estaba en los diarios de hoy desde la mañana. Y en el interín, lo que hubo fue la conferencia de prensa del presidente Michel Temer, en que rechazó toda posibilidad de renuncia y sostuvo que es inocente en todos los planos y en todos los casos que se lo acusa en estos audios. Además, en esa conferencia de prensa pidió que la Suprema Corte de Justicia le diera a conocer precisamente la grabación de estos audios, que es lo que se está pasando en el mundo entero en este momento. Claro. Sí, a través de la prensa. Ahora, más allá de si tienen validez jurídica o no, porque esto será un proceso judicial si es que se inicia, ¿Temer tiene algún margen político para seguir siendo el presidente de Brasil? Yo tiendo a pensar que el gobierno de Michel Temer se ha agotado políticamente. Y que en el fondo lo que se está discutiendo en Brasil ahora es la cuestión referida a la forma y condiciones en que va a ser elegido su reemplazante. Hay dos posibilidades. A través de una elección indirecta, en la que interviene el Congreso de Brasilia, senadores y diputados. Es decir, no vota la gente, sino que votan los legisladores. Eso es, se puede elegir a cualquier ciudadano brasileño en que reúna las condiciones constitucionales para ser elegido presidente de la República. Una especie de asamblea legislativa como pasó acá en el 2001. Exactamente, es el mismo sistema. Sí. Pero los que votan son exclusivamente senadores y diputados. La otra posibilidad es que haya una convocatoria a elecciones directas en Brasil en los próximos 30 días. El camino que puede llevar a esta solución, si es que se lo quiere llamar de esta manera algo eufemística, esto es elecciones directas, es que en este momento está tramitándose en el Tribunal Superior Electoral un juicio de revocación, de casación del mandato de la fórmula presidencial Dilma Rousseff, Michel Temer, elegida en el año 2014, por delitos electorales
cometidos en el transcurso de la campaña electoral de entonces. Claro. Lo que queda en pie de esa fórmula, como es notorio, después del resultado del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, es exclusivamente el presidente Michel Temer. El Tribunal Superior Electoral ha convocado una audiencia para poner de manifiesto cuál es su resolución en este caso para el día 4 de junio. No hay ningún límite ni hay obligación para que no decida adelantarlo esta audiencia y decida remover entonces, sin más trámite, por el delito electoral de la campaña presidencial del año 2014, no estos acontecimientos. Claro, eso es lo interesante, no es por esto, sino no por estos acontecimientos electorales de entonces, decida remover, casar a el presidente Michel Temer. En ese caso, hay que convocar a elecciones directas dentro del plazo de 30 días. Entonces, se está viendo una especie de transición entre pelea de poderes del Estado. Bueno, es una lucha de poder de fundamental importancia. En la conferencia de prensa de hoy, el presidente Michel Temer, en la que dice no renunciaré, no soy responsable de ninguna de las acusaciones que se me realizan, lo que está diciendo en definitiva es que él al no renunciar no abre otra posibilidad que la del juicio político ante el Congreso de Brasilia, donde claramente él tiene una mayoría más que suficiente. Ahora, todo esto es como un crecimiento que viene a través de la causa Lavallato. En el medio de todo esto cada vez se van conociendo más cosas, pero la pregunta es, hay que ir a elecciones. La oposición también está salpicada por el escándalo Lavallato en algunos puntos. Bueno, exactamente lo que ha sucedido el día de hoy. Hay una elección, pero a la vez, si se da esa elección, hay un vacío político muy grande ahora. Bueno, exactamente. Esta es la situación de Brasil hoy. Porque Aécio Neves, el candidato de la oposición Partido Socialdemócrata en las elecciones del 2014, está al punto de ser detenido. Ya ha sido encausado por el Tribunal Superior Federal, la Corte Suprema de Justicia de Brasil, y su hermana y su primo están detenidos en el momento actual, precisamente por estas grabaciones. En definitiva, no hay nadie del sistema político brasileño que quede afuera del escándalo del Lavallato. Este es un dato fundamental a tomar en cuenta con respecto a Brasil. Pero lo que hay que aclarar también es que en el caso de que se produzcan en un plazo de 30 días, elecciones directas, quien tiene mayores posibilidades en forma inequívoca es el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que es el que todas las encuestas dan que tiene las mejores posibilidades para las elecciones de octubre del 2018 y que por extensión o por anticipación tendría también para las próximas elecciones, en el caso de que ocurran, próximas elecciones directas decididas por lo previsiblemente a través de la decisión del Tribunal Superior Electoral. Ahora, Lula también está complicado. Está complicado, digamos, pero está acusado. Todavía no hay condena. Todavía no hay condena. Es como una especie de círculo que tal vez se vuelva después a cerrar, ¿no? Bueno, pero es un círculo que se abre en lo que se refiere a las posibilidades de Lula. Porque lo que está reclamando el Partido de los Trabajadores, y Lula en primer lugar, ahora en el Congreso de Brasilia, en el día de hoy, es precisamente que se convoque a elecciones directas, para lo cual hay dos vías posibles. Una reforma constitucional, una enmienda constitucional, que no puede llevar en ningún caso en menos de 6 meses, porque tienen que intervenir las dos cámaras del Congreso brasileño, que transforme en el caso de juicio político o de remoción del presidente o de renuncia del presidente, transforme las elecciones para elegir su sucesor en elecciones directas. Eso habla de lo mayúsculo que es esta crisis. Exactamente, habla de precisamente lo mayúsculo. Además, en el impacto público también había estado una conversación, ¿se acuerda, Castro?, de Lula con Dilma, en donde se pactaba una protección en caso de que la justicia pasara. Exactamente, no sirvió para Dilma. Claro. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que en el caso de Dilma Rousseff, el juicio político duró 8 meses. En un juicio político en Brasil, en un impeachment brasileño, hay que votar 6 veces en las dos cámaras del Congreso. Y al mismo tiempo el acusado, en este caso el presidente de la Nación, tiene derecho a recurrir ante cada decisión parcial tomada por la Cámara acusadora o por la Cámara juzgadora, el Senado con posterioridad,
tiene posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior Federal, esto es la Corte Suprema de Justicia. Esto hace que en el caso de Dilma Rousseff el juicio político duró 8 meses. No parecen estar las condiciones en Brasil como para que haya un juicio político al presidente Michel Temer y dure 8 o 9 meses. ¿Y están dadas las condiciones para que sea este Parlamento, que también está todo salpicado por el lavallato, que termine decidiendo? Muy difícilmente. Un dato que conviene tener presente es que este 9% de respaldo que tiene Temer en la opinión pública antes de estos acontecimientos no es un nivel de respaldo en la opinión pública brasileña que sea muy inferior al que tiene el conjunto del sistema político de Brasil. En Brasil no hay partido, ni de gobierno, ni de oposición, ni los 13 partidos que integran la coalición oficialista, o el resto de los partidos, los 28 partidos que hay en el Congreso de Brasilia, que esté fuera del descrédito total frente a la opinión pública brasileña. Es impresionante, es como un manipulite que el proceso en Italia, que se llevó puesta casi toda la clase política. Exactamente. Pero en fast, digamos. Exactamente. En un año se terminó la clase política brasileña. Así es. El caso del manipulite fue estudiado, fue materia de investigación académica de parte del juez Sergio Moro, sí, el juez federal de Curitiba, que lleva adelante las investigaciones el lavallato. En el medio de este vacío político, en el medio de toda esta crisis de representación, incluso muy parecida del que se vayan todos que vivimos nosotros en Argentina, ¿hay algún líder que capitalice esto que esté emergiendo? Bueno, en el Partido Socialdemócrata brasileño no queda ninguno en pie, empezando por Aécio Neves, que era la figura de mayor popularidad del partido, senador nacional, federal, por el estado de Minas Gerais, el tercer estado brasileño, 2 veces candidato a la presidencia de Brasil y una figura de enorme arraigo en la opinión pública brasileña hasta estos acontecimientos. Llegó al balotaje, ¿no? No queda nadie en pie en el Partido Socialdemócrata brasileño. En lo que se refiere al PT, la suerte que han seguido a partir del lavallato y antes, en el episodio del Mensalao, no ha dejado en pie en Brasil, dentro del PT, a ningún dirigente de envergadura, salvo, y esta es una excepción extremadamente relevante, la enorme popularidad que mantiene el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, sobre todo en los estados del Nordeste, donde el respaldo a Lula es abrumador. Claro. Ahora, ese respaldo, si avanza después el juicio, podría terminarse. Muy difícilmente, porque Brasil es un país continente en donde hay subregiones extremadamente nítidas y diferenciadas. En las elecciones del año 2014, los brasileños que votaron por Aécio Neves en contra de Dilma Rousseff tuvieron una mayoría en el estado de San Pablo de 6 millones de votos sobre aquellos que votaron a Dilma Rousseff en contra de Aécio Neves. En los estados del nordeste de Brasil, los que votaron por Dilma Rousseff, esto es el Partido de los Trabajadores, en contra de Aécio Neves, fueron más de 10 millones de votos de diferencia los que logró en los estados del nordeste brasileño. Ahora, Castro, esto es un fenómeno regional, ¿no? El lavallato y el caso Odebrecht. ¿Cómo se llevó a tal nivel de corrupción en Brasil, que es casi total? Bueno, yo creo que... Perú... Argentina... el caso brasileño exige quizá una o 2 precisiones que pueden ser importantes. En Brasil, la denominada corrupción en realidad tuvo un carácter sistémico, como queda de relieve por las declaraciones de la delación premiada de los 90 principales ejecutivos de Odebrecht encabezados por su presidente, en donde no escapa nadie del sistema político brasileño. Y tampoco de la clase empresaria, eso es lo interesante. Tampoco de la clase empresaria vinculada en forma directa al Estado brasileño, sobre todo las empresas de la construcción. El Poder Judicial actuó de forma autónoma al poder, digamos, económico estatal y al Estado brasileño. Eso en la Argentina es como casi imposible o muy difícil de entender. Pero fue una novedad que trajo el grupo de jueces y fiscales que encabeza Sergio Moro, que actúan con un criterio no solo judicial, sino también estratégico político. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es cómo esto afecta a la Argentina, cómo es que esta crisis podía llegar a nuestro país, y para eso nos lo va a explicar Franco Mercuriali.
Nacho, Nico, el gobierno está siguiendo con preocupación desde Japón ahora en este momento esta crisis de Temer y de Brasil. La principal razón es que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y sabe muy bien, y lo sabe Macri también, que esta crisis económica que ya lleva varios años en Brasil viene afectando las exportaciones argentinas, entre ellas la del sector automotriz. El primer impacto y el de corto plazo se dio en el día de hoy con la devaluación. Básicamente el dólar subió a 16 pesos con 30. Piensen ustedes que el mes de mayo comenzó con un dólar de alrededor de 15 pesos con 55 centavos y hoy terminó cerrando o vendiéndose alrededor de 16 pesos con 30, con 27. Esto puede ser en el corto plazo. Si, como explicaba recién Castro, la situación de crisis política e institucional continúa porque Temer sigue o porque Temer no sigue, que es el escenario, cualquiera de los dos escenarios muestran que en los próximos meses la incertidumbre política e institucional en Brasil va a seguir. Evidentemente eso va a implicar dificultades económicas para la Argentina. Hay solamente un dato que me parece que es importante resaltar y es tal vez la oportunidad que se pueda ver en esta crisis de Brasil, y me parece que es la foto de Macri hoy en Japón, ayer en China. Es decir, Macri se ha convertido en un líder regional claramente por la crisis política que vive Brasil, básicamente. De hecho, fíjate, Donald Trump aún no recibió en Washington a Temer. Piensen ustedes que Brasil es la economía más grande de la región, es el séptimo país más importante económicamente y su presidente todavía no tuvo un encuentro con Donald Trump. Sí lo recibió Macri. Macri estuvo en China. En China estuvieron solamente Michelle Bachelet y el presidente argentino, de la región. Ahora en Japón, cuando vuelva de este viaje a Asia, va a venir Angela Merkel, la canciller alemana, a la Argentina. Es decir, el mundo está viendo que en esta región, en Sudamérica, por ahora no se puede contar con Brasil, por ahora no se pueden sentar con Brasil, y esa es la pequeña oportunidad que puede encontrar la Argentina si se quiere mirando a largo plazo. En el corto plazo seguramente lo van a sufrir. Algunos economistas, no sé qué piensa Castro de esto, pero algunos economistas calculan que por cada punto que Brasil cae o por cada punto que Brasil crece, Argentina pierde un 25% de ese punto, un cuarto de ese punto, ya sea si Brasil cae, pierde un cuarto de ese punto, y si Brasil crece también recupera la Argentina algo de crecimiento. Así que en este año seguramente puede sufrir las consecuencias de esta crisis brasileña, pero la oportunidad se puede ver en ser líderes regionales y que obviamente inversiones que podrían ir a Brasil terminen llegando a la Argentina. Gracias, Franco. Está acá también Daniel Santoro. Vamos a hablar con él en un rato de Brasil, pero sobre todo de efedrina, Aníbal Fernández y un personaje denunciado por narcotraficante y con mucho poder en el fútbol, con un video y documentación que prueban el nexo entre los dos. Primero, Castro, ¿quería agregar algo, lo que decía recién nuestro compañero Franco? Mire, yo creo que lo mismo que se ha señalado él, con respecto a la situación económica brasileña. Brasil está paralizado en el día de hoy. El sistema político, el Congreso está paralizado completamente. También el sistema económico. Lo muestra lo que está sucediendo en el mundo entero. Parece en un limbo. Con los activos financieros brasileños, tanto en Wall Street como en el propio Bovespa en San Pablo, o acá, en la pequeña bolsa de la Argentina. Claro. En todos los casos hay una caída de más del 10%. Pero el dato más importante a tomar en cuenta es que esto parece frenar la recuperación incipiente de la economía brasileña que se venía realizando desde el último trimestre del año pasado y que permitía prever para este año una recuperación de 0,5 o 1% por año, con un crecimiento de más del 4% en los últimos 3 meses de 2017. Ahora, hablábamos de complicaciones que tenían que ver con el escándalo de Lavallato, escándalo que, Daniel, se está investigando y se está empezando a investigar acá en la Argentina para saber qué coletazos puede llegar a tener en nuestro país. Yo lo que espero que esta crisis política no afecte las posibilidades de cooperación entre la justicia argentina y la justicia de Brasil. A partir del 1 de junio, todos los informes con los 35 millones de dólares en coimas que pagó Odebrecht aquí en la Argentina, se va a terminar el periodo de reserva y ahí deberían contestar algunos de los tantos exhortos que mandaron los jueces argentinos. Yo creo que esa ramificación de ver quiénes fueron los políticos argentinos que cobraron esas coimas, esas propinas, como le dicen, eso espero que no se retrase. No va a ser algo automático, también esto ahora va a retrasar, porque obviamente los jueces van a tener ahora la mirada, bueno, recién contaba el doctor
que todavía la Corte Suprema de Justicia de Brasil no le dio la transcripción completa de esta conversación entre Temer y el empresario Batista, ¿no? Así que todo esto puede llegar a dilatar aún más la incógnita de quién cobró los sobornos aquí en Argentina, ¿no? Y se está investigando en varias causas, ¿no? Acá en la Argentina. Acá se está investigando. Hay una causa que tiene el juez Casanelo, que es por la obra que Odebrecht hizo para AISA en el Delta, que ya está casi terminada. Después hay ¿Está casi terminada esa investigación? Está casi... No, la obra. Perdón. Y ahora te voy a comentar por qué digo eso. El tema del soterramiento del Sarmiento, que recién empezó, está del 10% nada más. Exactamente. Un gasoducto en Córdoba. Y esas son las 3 principales de las 8. Y hace poco incluso una que denunciamos en TN Central y que Lidita Carrió hizo la denuncia del gasoducto en Chaco, en el cual incluso se había detectado movimientos en la frontera, la triple frontera, de quien declaró ser el valijero de otra de las empresas. El otro valijero. De OAS, que era la que estaba haciendo el gasoducto en Chaco, quedó finalizada en el 60%. Una primicia tuya. No. Pero ¿por qué digo eso? Porque Odebrecht está ofreciendo ahora toda la información, dar los nombres, dónde están las cuentas, la posibilidad de recuperar, a cambio de impunidad para sus gerentes y de la continuación de las obras aquí en la Argentina con la posibilidad de pagar una indemnización civil. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que más conviene? Claro. ¿No? Porque vamos a estar... Las causas por corrupción en Argentina tienen un promedio de 16 años. ¿Qué nos conviene? ¿Aceptar esto, que yo sé que va a ser polémico porque van a decir que hay impunidad, o poder aceptar el acuerdo y tener directamente la información y condenar a los funcionarios? Que tenga validez jurídica. ¿Por qué un delator premiado va a querer declarar en la Argentina por una causa, decir la verdad, apurar la información, ¿no? O no aceptarlo, claro. Y tardar estos 16 años. Digamos, en el gobierno yo he visto, al menos off the record, posiciones divididas. Algún ministro que dice que sí, otro que tiene las obras dice que lo está pensando, pero la carta, la gran duda es que va a ser Gil Carbó. Porque los fiscales que tienen esta causa, el fiscal Sergio Rodríguez y el fiscal Gerardo Policita, le han pedido instrucciones a su jefa. Claro. Y ella sabe que los principales acusados por esos 35 millones de dólares van a ser funcionarios kirchneristas. Claro, yo viajó a Brasil y le dijeron las coimas fueron 2007-2014. Ahí volvió y trasladó parte de la investigación a Rodríguez, que fue jefe de legales del ANSES en la Araca. Ahora se suma otro jugador más, que es precisamente la PIA, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que fue la que después de la declaración de Meireles incluso hasta solicitó pruebas a Brasil. Claro, él también, Rodríguez, el jefe de la PIA, fue el que pidió también instrucciones. Todavía no se sabe qué respondió Gil Carbó. Tendría que haber un acuerdo, digamos, una medida conjunta entre el gobierno de Macri y los fiscales para decirle, bueno, aceptamos estas condiciones. Hay un modelo ya, que es el modelo que puso en marcha la República Dominicana, aunque en realidad todos están diciendo que el acuerdo base de todo esto fue lo que hizo Estados Unidos con Odebrecht, donde también están los nombres de los argentinos que cobraron estos coimas en 35. Y estamos hablando solamente, Castro, estamos hablando de las coimas que fueron a los bolsillos. Claro. No estamos hablando de lo otro, que son los aportes ilegales a las campañas electorales, que espero no nos lleven a una crisis. 35 millones de dólares en coimas y 300 millones de dólares en ganancias gracias a esas coimas en Estados Unidos. Es ridículo que la jefa de todos los fiscales de la Argentina frene las investigaciones, ¿no? Estos convenios, y además no es solo Odebrecht. El Lavallato incluye a 28 empresas más, como Camargo Correa, entre otras, OAS, que también es otra. Es muy complejo, y por eso le quería preguntar a Castro. Se genera como una especie de, no sé si llamarlo peste, pero como una plaga de corrupción, o vista del otro lado, como un avance de la transparencia, pero muy complejo en toda la región. Pero con las características específicas que tiene el fenómeno de la corrupción en Brasil, donde tiene un carácter sistémico, es parte del sistema. Por eso es que en el Lavallato no es ajeno al escándalo del Lavallato ninguna figura política de relevancia en Brasil. Ninguno de los expresidentes, por ejemplo, ha quedado fuera de esto. Esto en Perú también. ¿Perdón? En Perú también. Claro, pero... A escala, digamos. Pero en Brasil es un país de una cierta relevancia. No, claro. Lo que está sucediendo allí está en la prensa mundial. Claro, obviamente. Sí. Entonces, esto es la sexta economía del mundo. Además, hay un dato económico fundamental que hay que tomar en cuenta con respecto a Brasil, es que aún en estas condiciones,
Brasil este año recibe más de 90.000 millones de dólares de inversión extranjera directa de las empresas transnacionales. Claro. ¿Y eso es porque funcionan las instituciones? ¿Porque funciona la justicia? A ver, se le pinchó el teléfono a la presidenta de la República en su momento, Dilma Rousseff, ¿no? Lo hizo el juez Moro. La presidenta nunca se enteró. La hizo la policía metió micrófonos ahora a empresarios. Los empresarios no se enteraron ni los políticos tampoco. ¿Tiene que ver con eso? ¿Con un poder judicial independiente? Básicamente tiene que ver, me parece a mí, con el hecho de que se trata de la sexta economía del mundo. Con un mercado y nada más. Un producto bruto superior al de la India, a pesar de que Brasil tiene 230 millones de población y la India 1.200 millones. Ahora, pero hay también una cosa, Nico, que hay una reforma judicial que se puso en marcha en Brasil, donde los casos de corrupción, que son temas realmente complejos, no es como acá, que los investiga el juez de instrucción o delegan el fiscal y tiene que pedir medidas de prueba. Allá hay un equipo de la policía judicial que por orden de un fiscal, con la supervisión de la Corte, te investiga, como vos dijiste vos recién. Y después, la presidenta de la República. El juez Sergio Moro, que para nosotros es un héroe civil, le llevaron así el paquete con todas las pruebas y le dijeron, estoy exagerando, ¿no? Firme acá. Digamos, entonces, hay una facilidad para investigar estos casos que significan cuentas en el exterior, en Hong Kong, en Suiza y demás, que acá en la Argentina. Por eso el viernes esperemos que la liga esta de los jueces federales van a proponer ciertas reformas acá. ¿Qué es la Liga de los Jueces Federales? ¿Cómo no sabes eso? Mañana, ¿se encuentran? Mañana se va a formar una asociación de jueces federales que van a pedir unas ciertas reformas en el tema de los procedimientos. En la Facultad de Derecho. ¿Por qué pasa? Acá en Argentina, muy rápidamente, hay un absurdo por todo este tema del garantismo. Los acusados de corrupción pueden apelar durante la instrucción en el juicio por escrito. Apelan las pruebas, apelan los peritos, vienen a la Cámara Federal. Bueno, pero lo peor es que una vez que tienen el procesamiento firme de la Cámara Federal, siguen apelando. Bueno, claro. La condena después del juicio oral. Siguen apelando la condena. Siguen apelando las prisiones preventivas. En todos los países, cuando vos llegas al juicio oral y 3 jueces de un juicio oral, después de una instrucción, te dicen, sos culpable, flaco, vas a la cárcel y te defendés desde la cárcel. Ahora, recién Nico hablaba del avance de la corrupción en la región y demás, y vos recién hablabas del tema de la justicia, ¿no? Qué importante también, así como compartimos una matriz de corrupción con Brasil, obras públicas, financiamiento de campaña y demás, como que la matriz de corrupción es prácticamente la misma, y si a ellos les está dando resultado esa matriz de justicia, digo, estaría bueno también incorporarla y ver cómo se puede aplicar a la Argentina. Yo creo, acá hay un factor interno que fue la reforma. Hay un factor externo que son los efectos del atentado contra la Torre Gemela del año 2001. Estados Unidos dijo a partir de ese momento, muchachos, basta con los paraísos fiscales, basta con las sociedades offshore. Por el financiamiento del terrorismo en ese momento. El tema por el financiamiento del terrorismo y todo lo demás, todo esto ha provocado un movimiento a nivel internacional que es un poco una muralla que Brasil tiene atrás, que los empresarios mismos se están dando cuenta. Bueno, el efecto de lo que pasó acá con el sinceramiento fiscal en la Argentina, yo creo que tiene que ver más con esos factores externos que con las señales de estabilidad de la economía argentina o del actual gobierno, ¿no? Claro, en el blanqueo entró un montón de plata que era negra. No sé si usted coincide con Daniel. Así es, sí, sin duda. Un elemento que conviene tomar en cuenta en este sentido de pesquisas periodísticas policiales es el hecho de que la semana que viene se presenta en Wall Street para transformarse en empresa pública norteamericana JBS Foods International. Claro. Es la empresa de Batista. La de Batista que grabó a... De modo que la mayor esta de carne grabación del mundo, si tan perfecta puede que no provenga de la Policía Federal brasileña, sino que sea producto de una tecnología muy avanzada, que solo está en los países avanzados. Bueno, los dueños están en Estados Unidos y les prometieron como inmunidad total, que nada les va a pasar a partir de ahora, digamos. Es muy interesante esa coyuntura que quizás se nos pasó en el medio de todo. Está ahí, ¿eh? Sí. Ahora, ¿y por qué Estados Unidos estaría tan interesado en provocar porque terremoto político? No porque esté interesado, no creo yo que esté interesado en modo alguno en promover una crisis política en Brasil, que es lo que ha ocurrido. Sí. Acá lo que ha ocurrido
es que esta es una crisis política de extraordinaria envergadura. Que en realidad empezó con Dilma. Sí, pero ahí está, la grabación esto es lo que ha desatado, este es el punto de inflexión. Ahora, lo que es parte de la preocupación que tiene Estados Unidos por el problema de la corrupción generalizada, porque esto afecta fundamentalmente a la competitividad de las empresas transnacionales norteamericanas. Ellos estiman que les quita competitividad la existencia de estos fenómenos de corrupción generalizada en distintas partes del mundo, no solo en la Argentina. Una de las últimas manifestaciones de esta visión estratégica de la justicia, el Departamento de Justicia norteamericano, tuvo lugar en los recientes episodios de la FIFA, la organización del fútbol internacional. Fue lo mismo, ¿no? Fue gente con microfoneada, digamos, y un topo que terminó... Acá hay que tener en cuenta, cuando los flujos financieros de la corrupción pasan por los bancos norteamericanos, y después todo lo que pasa por Internet está iluminado, como dicen los espías, lo conocen los norteamericanos. Entonces, toda transacción, aunque no sea a través de un banco norteamericano, sea de un banco suizo y todo lo demás, está la capacidad tecnológica de saberlo. ¿No? Ahora, un comentario que me gustaría hacer, que es el siguiente. Yo creo que esta extraordinaria efectividad que demuestra la justicia brasileña es inseparable de la figura histórica, política, judicial del juez Sergio Moro. Él es la cabeza de una generación de jóvenes fiscales y jueces brasileños que están actuando en conjunto desde hace más de 20 años y que tienen como criterio de enseñanza sobre lo que están haciendo ahora el episodio de la Mani Puliti en Italia, que puso término a la Primera República surgida en 1946. Esto ha sido incluso objeto de estudios académicos de parte del juez Moro y del grupo de fiscales y jueces que lo acompañan. Por eso esto no es simplemente la eficacia de la justicia brasileña. No hay que descartar que gran parte de estas condenas en primera instancia, decisiones tomadas por el juez Moro, sean revaluadas en una segunda instancia y declarados absueltos gran parte de los actuales acusados ante la justicia brasileña. Pero mientras tanto, están detenidos. Y como en la justicia brasileña permite la delación premiada, en el camino, para salir de la cárcel, aparecen estas confesiones de extraordinaria importancia. Le agradecemos mucho a Jorge Castro. Ahora nos quedamos con Daniel Santoro. ¿Habrá más audios? Todo puede pasar. Bueno, este es bastante elocuente. Sí. Nos quedamos con Daniel Santoro. Ya volvemos con una historia increíble que mezcla fútbol, efedrina y política. Aníbal Fernández, ese mail que estás viendo, fue víctima de un reclamo de un poderoso empresario del fútbol acusado en México de haber participado en tramas de corrupción, acusado de ser narcotraficante y vinculado al triple crimen de la efedrina. ¿Se conocían, no se conocían? Daniel Santoro tiene videos, mails y escribió un libro además. Obtenido legalmente. Todo legalmente, sí. Así que hay una especie de prueba también. Todo tiene que ver con lo de Temer, pero que impacta mucho en la política argentina. Fútbol, efedrina y política. Ya. Fútbol, efedrina y acusaciones cruzadas. Aníbal Fernández, un personaje que se llama Carlos Ahumada Kurtz, y negocios en común, ¿o no? Lo cuenta Daniel Santoro, periodista de Clarín, profesor de la Universidad, de la Fundación de García Márquez, perdón, y además autor del libro La Ruta de la Efedrina, que es donde está parte de esta información. Vas a ver videos, vas a ver mails que cruzan a todos estos personajes que ya se habían cruzado en la historia de el triple crimen y el escape de los acusados de ser los asesinos de la empresarios de la efedrina. ¿Qué es todo esto? Yo cuando lo estaba investigando para el libro a Ahumada Cruz,
bueno, lo fui a entrevistar porque Martín Lanata había dicho que él había sido el intermediario supuesto que habría llevado 5.500.000 de los traficantes mexicanos de la efedrina a Aníbal Fernández. Y me sorprendió, primero negando, él dice que no tiene ningún vínculo con el tema de la efedrina, pero me dice, sí, es cierto, yo lo conozco a Aníbal Fernández. Digo, ¿cómo que lo conoce a Aníbal Fernández? Sí, tuve una reunión con él, cuando él era ministro de Justicia, y hablamos de fútbol, porque en ese momento este empresario argentino-mexicano, que tiene toda una historia internacional interesante, era representante de Talleres de Córdoba. Y dice, y hablamos del fútbol, hablamos de negocios, y yo le compré el pase por la transferencia de su sobrino, Fernando. Su sobrino Aníbal Fernández, que juega al fútbol. Que juega al fútbol, en ese momento eran argentinos de Quilmes, y llevé a su secretario privado, le llevé $100.000. Dice, la transferencia no se concretó y nunca me devolvieron los $100.000. Ahora, sí, es impresionante. Ahumada Kurz, además, cuando era presidente de Talleres de Córdoba, lo manejaba el club con el hermano de Granero, el titular del Cedronar, que terminó procesado en la causa de la efedrina. Pero vamos a ver un tape donde Martín Lanata, uno de los acusados de haber asesinado a los empresarios de la efedrina del triple crimen, habla de Ahumada Kurz. El negocio del tráfico de efedrina se lo termina quedando en la totalidad Aníbal Fernández con la gente de inteligencia. No es que sigue Forza. Forza llegó a ser un estorbo. Porque Forza, los clientes que tenía, no llegaban a un nivel de un cártel de México como para poder hacerlo. Después aparecieron otra gente que está vinculada, tengo el nombre de dos miembros del cártel que yo los voy a presentar a la justicia. Martín Lanata entregó los nombres de los supuestos mexicanos involucrados. Rodríguez Morán no pagaba, recibía la mercadería, era una célula del cartel. El que pagaba era Carlos Agustín Ahumada, que era otro mexicano, vivía en la calle Riobamba, en la capital. Llevo el dinero desde el departamento de este hombre. ¿De quién? El mexicano. Hacia el domicilio de Aníbal Fernández. Domicilio que también lo voy a aportar a la justicia. Ahí nombra Ahumada y nombra también un domicilio en la calle Riobamba. Y que transportaba $3.200.000 de Ahumada Kurz a Aníbal Fernández. Ahora, esto fue negado por Aníbal Fernández y apareció esta nueva historia. Cuando lo fuiste a ver por tu libro, Ahumada Kurz dice, sí, lo conozco y él me debe a mí $100.000 por el pase de mi sobrino. Sí, él cuenta toda esta relación que tuvo por los negocios con el fútbol. Y también lo entrevisté a Aníbal Fernández. Él dice que no se acuerda, que podría ser que se hizo esa reunión. Es importante. ¿Cuál es la versión de Aníbal Fernández? Aníbal Fernández dice que él no se acuerda si hubo esa reunión con Ahumada, pero él niega que le haya vendido los derechos por su sobrino Fernando Pagés. Ahumada dice que la plata se la llevó a un secretario privado que tenía el entonces ministro de Justicia. Y da una serie de detalles de cómo fue esa reunión y entrega una cantidad enorme de mails que los intercambia con la secretaria privada de Aníbal, con otros funcionarios, y como no se concreta la transferencia, el sobrino de Aníbal Fernández después terminó jugando en el Club Crucero de Misiones, se fue a jugar a Indonesia, y bueno, ya después finalmente... Indonesia. Se fue a jugar a Indonesia. Finalmente después se retiró por una lesión a los... Ahora parece que juegan a Casuso. ¿Juegan a Casuso actualmente? Sí. Bueno, yo no soy un especialista en fútbol, me tuve que involucrar en conocer todo este tema. Lo cierto es que esa es la versión que dijo él, pero Ahumada presentó todos estos mails confirmando que hubo esos contactos, esa relación, y quiere que le devuelvan los $100.000, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante esto, Dani? Esto es importante porque... se negaba cualquier tipo de contacto, cualquier tipo de relación, pero tenemos un hecho que es una reunión oficial en el Ministerio de Justicia con un personaje como Ahumada, que en México es muy conocido. Él hizo una denuncia por coimas contra el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, contra López Obrador, que prácticamente hizo perder la elección. Claro. Por eso se vino acá. Y ahora tiene un juicio millonario contra el Estado mexicano. Entonces, es un personaje que va a seguir dando historias para los periodistas, que conoce cómo se mueve el poder en también México. Tener vínculos con el narcotráfico. Estuvo acusado en eso,
pero que en este caso logró llegar hasta el gobierno kirchnerista, lograr a este nivel y tener una reunión con el ministro de Justicia. Y hay un video donde se lo ve hablando, ¿te parece que lo escuchemos? ¿Cómo no? Dale. El ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, ¿lo conoce? ¿Ha tenido reuniones con él? ¿Por qué razón? Tuve una oportunidad de conocerlo, de reunirme con él, con el señor Aníbal Fernández. Quien me invitó a que lo conociera fue el que era, no me consta, pero que tengo entendido que era su secretario privado, secretario particular, José Carlos García, que a su vez me lo presentó una persona de Córdoba que estaba relacionada al fútbol y todo lo demás. Y el motivo de la reunión, el tiempo habrán sido, no sé, 10, 15 minutos, creo que era el Ministerio de Justicia, él estaba en el Ministerio de Justicia. ¿En qué año fue esa reunión? Debe haber sido en el 2008, 2009, algo así. Y fue porque me invitaron a ver si me interesaba gerenciar. Yo estaba en ese momento gerenciando Talleres de Córdoba. Me invitaron a gerenciar las inferiores de Quilmes. La verdad no tuve mayor interés, y fue la única vez que lo vi. Fue en una oficina de gobierno, no recuerdo si era el Ministerio de Justicia en ese entonces. Fueron 10, 15 minutos y jamás volví a tener ningún trato directo con él, ni por vía telefónica, ni nada por el estilo. Bueno, estábamos viendo con Maga Kurtz hablando de toda esta historia que contaba Daniel Santoro, reuniones con Aníbal Fernández, que no se acuerda conocerlo. Sí. Es rara la explicación, pero bueno, la versión de él. Después de la tanda, o sea, ya vamos a mostrarte mails que prueban parte de todo lo que está diciendo Maga Kurtz. Ahí estamos viendo, ya se nos va el programa. Este mail, estamos con Daniel Santoro, es de Carlos Ahumada Kurtz. ¿A quién? A Aníbal Fernández, a la secretaria privada Aníbal Fernández y al secretario privado, al señor González, que era el que, según la versión de ahí Ahumada, le reclama la plata, estos 100.000 le reclama la plata. Sí, hay más de 100 de estos mails que se fueron después de la... ¿100 mails? 100 mails. Algunos contestados porque le dejaron de cortar el teléfono, entonces él reclama, llama y le dicen, escríbame la semana que viene que el ministro no está, que está ocupado, que está en audiencia. Toda esa documentación. Hay respuesta. Hay respuesta de una secretaria, que ahora no me acuerdo del nombre, donde le dice que va a tener una contestación oficial en una semana, 10 días y demás. Pero todo eso son documentos que existen, que han sido enviados por internet, que se puede comprobar fácilmente la autenticidad de estos documentos, ¿no? Esto está en el libro de Daniel Santoro, La Ruta de la Efedrina, y en alguna causa judicial próximamente. Quédense con el juego limpio. Está Rogelio Frigerio, ministro del Interior y Obras Públicas, y también el tema Brasil. Nosotros nos vamos. Así es, hasta mañana. Chau. Gracias. Chau. Éxtasis.